Y esta red Maniva tuvo una importante contribución en el Parque de las Tribus. Renata. Creo que se cayó, ¿no? La conexión de ella. Lo que podemos hacer entonces es pasar a la presentación del doctor Knup, y cuando vuelva Renata, volvimos con su presentación. Yo voy a pedir a ella que envíe la presentación a Gisela, ¿ok, Gis? Yo voy a pedir a Renata que te envíe su presentación, porque a veces es mejor que la ponga desde allá. Entonces, pasando la presentación de Knup, Renata todavía tiene más 10 minutos, le faltan más 10 minutos de presentación. Y ahí ella vuelve y termina su presentación. Entonces, bueno, vamos. Knup, le agradezco mucho por hacer el esfuerzo de estar presente. Ya envié su video a las organizadoras y quiere empezar su presentación con el video. Seu microfone está fechado. Ainda está fechado. Seu microfone ainda está fechado. Agora sim, né? Agora sim. Sí, me gostaria de começar a apresentação com um vídeo que eu creio que já habla muitas coisas. Ok. Entonces pido que pongan el video de YouTube, por favor. Para mí no se escucha. Para mim também não. Donde está compartir, abajo, compartir pantalla. Ahí está la pestañita. Ahí está. No, arriba no. Ahí. Y ya compartir pantalla. Sou Valdeli Ferreira Knup, biólogo, professor aqui do IFAM, Manaus, né, e proprietário do sítio Punk, que trabalha com agroecologia, com botânica em geral e especialmente com a botânica gastronômica, botânica culinária com as PANC, as plantas alimentícias não convencionais. Eu estou aqui em Manaus, nessa paisagem emblemática, né, que muitos conhecem, que é o Encontro das Águas. E além das PANCs, né, eu vivo, moro aqui, a gente investe na maior possibilidade de geração de renda, então a gente tem criação também, nós temos uma micropecuária de coelho, porquinho da Índia, cabra, patos, todas as saídas que a gente faz para cidades, para trazer matéria orgânica para compostagem e para alimentação dos animais. Então eu aproveito e trago essa biomassa, essa fitomassa proteica, calórica, né, nutricional aqui para os porquinhos. Coisa mais linda do mundo eles comendo aqui, ó, com essas bochechinhas fofas. Então é importante demais numa pequena propriedade, ou numa média, ou numa grande propriedade agroecológica, orgânica, se possível, né, que a gente tenha integração lavoura-pecuária, e pecuária pode ser micropecuária, não precisa ser necessariamente gado bovino ou equino, pode ser caprino, ovino, coelhos, porquinho da Índia, patos, principalmente na Amazônia,
para a gente diversificar as fontes de renda e contribuir para a sustentabilidade e para o microbioma do solo, para ficar cada vez mais rico, seguindo aí o preceito da lei da fertilidade crescente, que é o que funciona, o que acontece numa agrofloresta biodiversa. Então aqui um jardim produtivo, um jardim comestível, e não só para nós, olha aqui, olha a quantidade de inseto aqui, ó, visitando as flores. Então um espetáculo, né, de paisagismo produtivo, abóbora, né, produzindo aqui na beira da estrada. Olha essa abobrinha aqui, coisa linda, ó. Abobrinha, bucha, olha aí, famosa bucha de tomar banho, muito doce, vai muito bem no suco de clorofila, substituindo o pepino, né? Jovenzinha desse jeito aqui, ó, substitui até o pepino cornichon. Essa é a melhor. Tem amargor nenhum, muito saborosa. Lufa aegyptiaca, cucurbitácea, uma punk completa, porque as flores são comestíveis, as gavinhas e os brotinhos. E as folhas. Pessoal, sejam bem-vindos ao Sítio Punk. Estamos aqui nesse dia ensolarado com essa paisagem deslumbrante de agrobiodiversidade alimentícia. Por que o sítio se chama Punk? Pelo nosso trabalho, desde a minha tese de doutorado, em 2008, a gente começou a falar, escrever e divulgar esse acrônimo PANC, P-A-N-C, por sugestão da Irani Artesto, uma revolução no campo, na cozinha, na agronomia, na gastronomia, na nutrição, que são as PANC. Em 2014, depois de muitas palestras, né, uma semana após adquirir esse espaço, né, que recebeu o nome de Sítio Punk, eu me mudei para cá, é aqui que eu vivo, né, esse cantinho, esse cantão maravilhoso. Todas as informações estão aí no nosso perfil, no @SítioPunk. Um lugar muito interessante que eu chamo de sítio escola, um lugar para você vir, se divertir. E é isso, o acrônimo PANC congrega todas essas plantas que não são convencional de verdade. Algumas são tradicionais, têm um uso local, um uso regional, mas que têm ainda um grande potencial gastronômico, culinário, econômico, para ser explorado, tanto em natura, nas feiras, no supermercado, quanto em produtos processados, como aguardente, suco, geleia, sorvete. Vamos conhecer aqui o Sítio Punk, vamos lá! Pessoal, aqui é um novo manejo que a gente está começando aqui no Sítio Punk, né? Periodicamente a gente pega alguma área para domesticar um pouco mais a paisagem. E aqui nós começamos a fazer leira ou canteiros, aproveitando resíduo de coco, a vegetação que estava aqui servindo de cobertura viva, foi capinada, virou cobertura morta, e agora o Ronaldinho está aqui enterrando. E a gente já plantou aqui nesses canteiros, por exemplo, perto aqui o Ariá, né, que a gente já mostrou no canal do YouTube aqui, do Sítio Punk, a Geppert aluia, o Calatheia aluia, também plantamos gergelim preto, tem taioba plantada aqui, inhame e diversas outras espécies que vão ser plantadas. Toda a diversidade de ambientes, de gradiente topográfico aqui do Sítio Punk, agora estamos no baixio, num ambiente alagado, periodicamente úmido, que é o nosso buritizal da nossa Super Punk aqui, ó. Maurícia flexuosa, a palmeira mais abundante no Brasil, mais bem distribuída em praticamente todos os biomas, uma distribuição muito grande, uma infinidade de populações muito grandes, que são populações oligárquicas, que a gente chama na ecologia. São populações, às vezes, quase que com o buriti dominando a paisagem. E nós já mostramos aqui a planta mais rica do mundo em carotenoide, um mega potencial para o preparo de bebidas fermentadas, de cachaça, de aguardente, de polpa, de suco, sorvete e principalmente pratos salgados. Então, a vantagem do Sítio Punk, uma delas, né? Mas é aquela história, você tem que pegar um limão e transformar em limonada ou caipirinha. Então, não importa o espaço que você tem, né? Você tem que domesticar a paisagem, criar os nichos que te interessam e trabalhar com a natureza e não contra ela. Olá pessoal, chegando aqui para um menu degustação no Shin Suzuran do Hiroya Takano, que é um entusiasta das punk, principalmente da Urtiga e da Vitória Régia.
incorporando na culinária nipônica, com maestria. E aí vamos conhecer as iguarias aí. E aí, Hiroya, qual prato agora vamos saborear? Nós vamos de Vitória Régia com lixia. E como é que você chama isso aí? Sunomono de Vitória Régia? Sunomono de Vitória Régia com lixia. Ah, é? Então vamos lá. Um sunomono de Vitória Régia, o pecíolo, o talo da Vitória Régia, que geralmente a gente fala que é um cabinho, na Vitória Régia é um cabão, pode chegar a 7 metros de comprimento, pelado, feito uma conserva, né? Receita secreta aqui do Hiroya, um doce em calda de lixia, né? Da família Sapindácea, e a florzinha de talino fruticoso. Olha só que combinação. E agora, gente, nós vamos aqui para a coisa mais enigmática e chamativa do menu degustação aqui do Suzurã. Olha que espetáculo. Dando uma de chapeuzinho vermelho com a cestinha em mão, brítula na outra, vamos dar uma volta pelo Sítio Punk por uma aula sobre punk. Claro que temos uma diversidade imensa aqui de plantas alimentícias, mas hoje vou falar unicamente daquelas que nós vamos colocar na nossa salada do almoço, mostrando que além do glamour do Shin Suzurã, com a incorporação das punk na culinária japonesa, e também do As Clarissa, com a incorporação das punk na culinária amazônica, com buriti no peixe, né, com curry indiano, e lá do restaurante Kashiri, que há mais de 3 anos utiliza os ingredientes aqui do Sítio Punk, a gente vai mostrar que dá para fazer as punk na trivialidade da cozinha, na nossa cozinha do dia a dia, de segunda a segunda, em casa, onde qualquer pessoa, como eu digo lá na introdução do livro, pode cozinhar com as punk. Porque as punk são ingredientes, como quaisquer outro, seja uma hortaliça, uma frutífera, um condimento, uma tuberosa. Hoje a gente vai coletar nesse maravilhoso mundo das punk aqui do Sítio Punk, apenas aquelas que a gente vai consumir agora. Porque aqui tem uma diversidade imensa, a gente vai colher folhosas e floríferas para a nossa salada. Maravilha, pessoal! Cestinha repleta de punk, com mais de 20 espécies. Nós vamos para a cozinha, fugir daquela salada monótona de alface, tomate, cebola e pepino, quando muito, porque geralmente tem 2, 3 ingredientes. Até o X salada por aí deveria mudar de nome, né? Porque salada tem que ser diversa, realmente aquela riqueza de cores, de texturas, de sabores, e aqui no Sítio Punk você tem isso. Hoje nós vamos fazer uma salada, realmente uma miscelânea de frutas, folhosas, flores, com mais de 20 ingredientes. Depois a gente pode contar e você vai ficar com água na boca querendo consumir essa salada. E aí, venha para a Amazônia, venha conhecer Manaus, venha conhecer o Sítio Punk, os restaurantes daqui e especialmente a culinária aqui do Sítio Punk para provar essas iguarias. E claro, também não precisa esperar isso. Você pode fazer na sua casa, porque em qualquer lugar do Brasil que você estiver, ou do mundo, vai ter as suas próprias punk. Você tendo conhecimento, tendo iniciativa, coragem e ousadia, você vai para a cozinha e prepara a sua salada, também igualmente inusitada, e pode divulgar aí nas redes sociais, deixando eu e todos os demais também com água na boca e com vontade de experimentar. Então, punk na veia e realmente incorpore isso aí. Pessoal, depois dessa operação de guerra, com esse calorão, todo preparado aqui, as folhas, os frutos ralado, né? O fruto como legume, mais alguns frutos e flores aqui. A gente vai montar essa salada nessa canoa. E por falar em canoa, essa canoa tem muito a ver com um lugar inusitado, um ambiente não convencional. Fazendo uma pequena pausa aqui na montagem da nossa super salada punk, quero mostrar a nossa obra-prima, esse best-seller, que é o livro punk da editora Plantarum. Esse livro tem 351 espécies, 2.510 fotos, 1.053 receitas ilustradas, e é uma referência hoje para quem estuda, para quem pesquisa, para quem investe na agrobiodiversidade alimentícia brasileira e que todas aquelas que ocorrem aqui em território nacional e que são negligenciadas, são subutilizadas e muitas delas não são nem conhecidas. Por isso não tem nem como ser negligenciada, porque você só negligencia, só subutiliza aquilo que você conhece. Tem plantas que não é conhecida nem pelo nome popular, nem pelo nome científico, e a gente traz aqui, traz na minha tese também, e nas nossas aulas, conferências e atividades aí pelo Brasil e pelo mundo. Esse livro, então, está disponível para você, você pode adquirir no site da editora Plantarum, pode adquirir nas boas livrarias do Brasil, e quem quiser adquirir essa segunda edição de 2021, o livro está atualizado também, corrigido, maravilhoso. Então, olha aí, inclusive algumas plantas, né, que a gente já mostrou aqui,
é um livro de dar água na boca, que eu recomendo que você tenha na sua biblioteca, na sua escola, na sua universidade. E aí agora, vamos parar de falar de punk, né? E vamos para um ambiente não convencional para comer essas plantas, que eu espero que em breve, por esse nosso trabalho, o trabalho que vocês fazem, como comensais, todos nós comemos 4, 5 vezes por dia, e você que é pesquisador das punk também, porque hoje cresceu demais o número de pessoas que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado e tem linhas de pesquisas com as punk no Brasil, né, que essas punk saiam da categoria de punk. Esse é um conceito transitório. O que é punk hoje pode não ser punk daqui a 50 anos, ou, sendo bem otimista, talvez daqui a 10. Então, como eu sempre digo, punk na veia, punk na boca, e que você comece a comer mais punk, gerando mais emprego para o agricultor, para a agricultora, para o extrativista, porque muitas punk dos diferentes biomas do Brasil podem ser colhidas na natureza e outras podem ser plantadas no seu jardim, na sua horta. Você não precisa ser fazendeiro, sitiante. Às vezes, na agricultura urbana, você pode ter muitas punk na sacada do seu apartamento, além do extrativismo urbano, rural e florestal. Então, vamos para degustação da nossa salada. Ficou com vontade de comer essas punks? Faça aí na sua casa com os ingredientes que você tem aí, ou venha visitar a Amazônia, nos visitar, fazer uma imersão, um city tour, um sítio tour aqui no Sítio Punk. Então, muito obrigado, muito grato pela atenção e até um próximo evento, uma próxima aula. E não esqueçam de curtir o nosso canal, se inscrever, compartilhar. Saúde e punk na veia! Muchas gracias por poner el video y paso la palabra al Kinupi para que termine su presentación y después volvemos con Renata. Entonces, tiene más 10 minutos para hablar eso cuando esté casi terminando. Ok. Está me ouvindo bem? Sim. Sim? Então, muitas graças por... Eu vou falar em uma mescla de português com espanhol, pero não domino a língua espanhola, como a Thelma, que já está em México, aprendeu muito bem, e habla e escreve, né? Que bueno. Eu vou falar um pouquinho, porque o vídeo foi muito bem editado por Thelma e sua equipe, né? Que eu agradeço imensamente, né? Ficou muito belo, muito bonito. E espero que os mexicanos e os outros vizinhos hispano-americanos possam fazer bom uso desse vídeo e se instigar, se animar muito para conhecer mais punk que ocorre em México, onde muitas vocês chamam de quelites, né? Mas os quelites me parece que são mais as folhosas, as hojas, e las punk inclui inclusive a diversidade de frutales, né, que muitos investigadores de México, há muitos trabalhos que eu conosco, alguns livros, artigos. Então, é fantástico, né, ter lá a oportunidade de falar com vocês, de participar um pouquinho deste evento, que eu dei uma passada de ouro na programação, e está muito bela, muito bonita, muito rica, né? Saborosa, literalmente, né? Há muitas plantas alimentícias, as características bromatológicas. Então, é muito interessante. Eu não conosco o México mas eu quero visitar em alguma oportunidade para comer os tamales, né, as tortilhas. A hora que aprendi uma receita tradicional de tanepla, que eu cultivo acá também. Tanepla, Thelma, se habla assim? Tlanepa. Aí, rapaz. La hoja santa, né? No Piper auritum, né? Que eu planto acá também, la finca punk, que então convido os congressistas desse importante evento para vir conhecer Brasil, né? Especialmente lá a Amazônia, Manaus, por que não?
e o sítio Punk, que é uma pequena propriedade, pero que hace bastante coisa, mostrando que é possível produzir plátano, papaya, inhame e muitas punk, frutales, hortalizas e tantas outras coisas que pode comer. Pensando sobretudo em la segurança alimentar, e las punk tem tudo a ver com agroecologia. Então, agora com uma amiga, Jaqueline Durigon, de La Furg, em sul do Brasil, e Nuno Madeira, Dr. Nuno Madeira, também pesquisador da Embrapa Hortaliza, em Brasília, Distrito Federal, capital do Brasil. Escrevemos um artigo falando da importância e da mescla da agroecologia e de las punk. Me parece que, tanto no México quanto aqui no Brasil, muitos dos estudantes, dos agroecólogos, agrofloresteiros, das pessoas que trabalham com SAF, sistemas agroflorestais ou agroflorestia, não usam tanto a agrobiodiversidade não convencional. Sempre são as mesmas coisas, as mesmas frutales, hasta os abonos verdes são os mesmos. Em La Amazônia, muitos não se adaptam, né? Como o cajano cajans, o guandu, feijão andu, né? Guinea pig é o porquinho da Índia, né? Os conejirlos que havia agora em la legenda, tem um nome aí desse feijão que não me recuerdo, mas enfim, o cajano cajas, né? Uma fabácea, uma leguminosa que não vai muito bem aqui. Pero nós temos acá Desmodium, né? O pega-pega, o Desmodium valifólio e outras espécies que vão muito bem, assim como la puerária, la mucuna, que incluem as comestíveis, né? Ou bebível, após o devido preparo para ser uma coisa chamada café, de mucuna ou Nescafé, algo assim. Então, a diversidade de plantas é muito grande. Eu poderia ser uma exposição de fotos, pero acho que o vídeo mostrou bastante coisa. A ideia aqui é deixar vocês literalmente com hambre de saber, hambre de sabor. La Thelma, quando trabalhou acá, participou de um projeto e escreveu cartilhas e coisas. E o projeto se chamava, né, Saberes e Sabores, né, uma coisa. E las punk são isso, são saberes ancestrales, como é o título desta reunião, dessa conferência aqui, dessa mesa redonda, como chamamos aqui no Brasil, virtual, que se habla disso, né? São saberes ancestrais. A Renata estava falando das comunidades indígenas, da cozinha tradicional acá. Renata Geraldo, né? Renata Peixe-Boi, nossa estudante aqui, né? De agroecologia e super engajada, né? Na questão das mulheres, do movimento feminino, da questão da alimentação, movimento indígena, da questão dos partos naturais, né? Normais e outras questões muito importantes que todos têm a ver com a soberania alimentar, com a qualidade de vida, com o bem-estar, né? Então, falar de punk é sempre muito saboroso, muito delicioso, muito esquisito, né? Como vocês falam por aí, e comer as plantas melhor ainda, né? Então, é muito interessante trabalhar e poder comer seu objeto de estudo, né? Que são as plantas comestíveis. Há uma diversidade muito grande em La Amazônia, como há em La Mata Atlântica, em Cerrado, Caatinga, que são outros biomas, né, macro-regiões fitogeográficas com características de suelo, de clima, né, muito típica, e que há outras plantas que deveriam estar em la matriz agrícola do Brasil, né? Então, nós trabalhamos em las aulas, em las classes, inclusive nesse livro que o vídeo mostrou. Esse aqui é o primeiro exemplar que foi feito em 2014, literalmente o primeiro que saiu de la gráfica,
sei lá como se habla, de la fábrica de libro, donde se hace, e é o primeirito, né, de 2014. Hoje virou um livro, lamentavelmente, apenas em português. Temos uma tradução para francês, que lá Guiana Inglesa, ou Guiana Francesa, a vizinha cá, fez, pero não está disponível aún. Né? Está pronta, pero necessita se imprimir e disponibilizar ao mercado. Recomendo o livro para os mexicanos também, porque muitas das plantas que estão em livro ocorrem aí também, ou parente próximo de las cactáceas, de solanácea, urticáceas, melastomatáceas e diversas solanáceas, né, como eu já falei, como a hierba mora, que se come os frutitos, né, os frutículos, assim como as hojas. As hojas, via de regra, são muito negligenciada, muito subutilizada, pero são hortaliças folhosas também, muito rica em hierro, ferro, né, e outras vitaminas e minerais. Então, hoje o acrônimo PUNC, OI, né, o acrônimo PUNC está haciendo 13 anos de vida. É uma coisa muito importante. Hoje se habla muito, está tendo uma série em Netflix chamada Iron Chef, né? Os chefes famosos aqui do Brasil, competindo com chefes novatos, e muitos deles, né, e delas pessoas, têm usado muitas punk. Então, você depois de assistir esta série em Netflix e ver muitas punk, como La Caputina, La Vitória Régia, né, Vitória Amazônica, Palma, né, o nopal, os nopalitos, que para vocês são muito tradicionais. Em Brasil é muito fácil, se vai muito bem na Amazônia, inclusive, é um dos poucos cactos que se produz muito bem aqui, atualmente também nas pitaias, pero Las Palmas, os nopalitos, ainda muito negligenciado, subutilizado acá. Então, eu poderia, não sei quanto tempo já falei aqui, Thelma, deve estar próximo dos 10 minutos, né? Então, Sim, faltam 2 minutos. Então não vou falar muito mais, porque o vídeo é muito interessante. Nós outros estamos com 70 vídeos, 70 vídeos no canal do YouTube chamado Sítio Punk, que eu aproveito lá a oportunidade para invitá-los a seguir o canal. Gravei um vídeo muito interessante chamado Punk de Rua, Punk de Cage, né? E fui a um parque aqui de Manaus chamado, talvez a Thelma conheceu na época, Parque dos Bilhares, que alguns anos atrás era muito bonito. A hora está totalmente abandonado, muito feio, né? Uma vergonha para a cidade de Manaus. Em coração da cidade, um parque que eu andava com minha irmã Ava, que hoje tem 11 anos. A hora fui lá com meu irmão muito novito, Noah, com 3 meses. Está muito pobre, muito pobre, muito carente. Pero tem algumas plantas. Então gravei os vídeos falando das malváceas, a paquira aquática, chamada castanha de Maranhão. Não sei se há em México sob cultivo, pero é possível, ou outras espécies do gênero Pachira ou Paquira, da antiga família Bombacácea, atualmente malvácea, que tem as semijas muito esquisitas, muito deliciosas, cruda em pequena quantidade e torrada. Este vídeo vai passar sábado a hora, e você pode assistir. Há bastante informações. Nós outros temos falado de agroecologia, de compostagem, do uso de los cocos nucíferas, né, de los abonos de los animais, de la fixação biológica de nitrogênio, de la agroecologia sensu lato, na perspectiva geralmente de produzir alimento na Amazônia. A Thelma estava falando da alimentação amazônica, e nós outros temos uma alimentação muito saborosa, com muitas palmas, né? As aracáceas, Tucumã, Buriti. A hora estamos processando muito o Buriti, ou
é muito, eu creio que seja assim, muito Buriti em La Finca Punk, assendo polpa, assendo salsas salgadas para comer com pastas, né, com massas. Então, lamentavelmente, não hablo espanhol, estou falando também um pouco rápido no portunhol e mais português do que qualquer outra coisa, né? Um portunhol muito flaco, muito capenga, como falamos aqui no Brasil. Eu espero que tenham entendido, especialmente pelas imagens do vídeo, né? E a legenda feita pela Thelma e seus ajudantes, que eu acho que ajudou muito. Então, eu agradeço imensamente o convite e fico à disposição para falarmos um pouquinho mais e, quem sabe, um pouquinho mais despacito em la parte das dúvidas. Se tiverem qualquer dúvida ou comentário, estou aqui virtualmente à disposição de vocês. Um forte abraço, saúde e hasta luego em alguma outra oportunidade. Muchas gracias, Kinupi. Muchas gracias por su presentación. Y volvemos con Renata para que termine su presentación. Renas tiene 10 minutos más. Su micrófono está cerrado. Seu microfone está fechado. Fechado ainda. Renatinha, não te escutamos. Não, ainda não. Seu microfone continua fechado. Também não. Ah. Não? Ela está aqui na apresentação, Thelma? Porque eu não estou vendo ela aqui na tela. Sim, está. E o vídeo dela está aberto. Para mim não aparece. Renata, seu microfone não está aberto. Ai. Então, tenta sair e entrar de novo. E aí passo a minha apresentação, então, para que não tardemos muito. Vou a minha apresentação. Por favor, me digam se vem minha pantalla, se vem minha apresentação. Sim? Não. Agora, tampouco? Tampouco. Ui, nadie lo vê? Ou alguém lo vê? Nadie vê minha apresentação, então... No, Thelma, no la vemos. Novamente, abrir bandeja de uso compartido. Agora sim ou não? Agora sim, vai entrar. Ok. Mas sim. Hilando vida com arte. Essa é a outra, esta é do próximo simpósio. Não sei onde está. Talvez la cerré. Creo que la cerré. Un momento, por favor. Ahora sí? Sí, cocina de humo. Super. Sí, súper. Entonces, esta es la presentación como que dio un poco de nombre al simposio, ¿no? El intento es hablar también de otros aspectos de las plantas alimenticias no convencionales, los alimentos que son recolectados y las hierbas silvestres comestibles, ¿no? Pero también no solo hablar de las hierbas, de los quelites, pero también de todos los otros alimentos que pueden ser recolectados
y cómo esto aporta a la soberanía alimentaria. Y voy a hablar desde el pensamiento de las mujeres cafetaleras feministas campesinas de Veracruz. Algunas de ellas están ahí con vosotros en la sala. Yo sé que está ahí Gisela, está Mónica, está doña Irma, están otras compañeras y después pueden disfrutar de su compañía y hablar mucho de su conocimiento, que son saberes muy, muy importantes, ¿no? Entonces, es para ellas que yo dedico, agradezco por estar aquí hablando de sus saberes, de sus conocimientos, y también pido permiso y bendiciones a ellas porque hablo desde de la academia, pero con mucho respeto y con mucho cuidado con el conocimiento y con todo que ellas me comparten, ¿no? Entonces, parte de lo que voy a presentar es parte de mi tesis, que se titula Mujeres cafeticultoras y la recolecta, aportaciones a la soberanía alimentaria en 2 municipios de Veracruz, México. Yo hago doctorado en CITRO, el Centro de Investigaciones Tropicales de la UV, y soy becaria de CONACYT. Tengo como tutora Juliana Mersoni Citlali, y Helda Morales y Carlos Cerdán son parte de mi comité. Es una investigación transdisciplinaria y en este tiempo de pandemia fue un tanto difícil hacerla, pero estamos logrando, ¿no? Todo el principio empezó por reuniones virtuales, entonces la comunidad de aprendizaje transdisciplinaria, la problemática que íbamos a estudiar, todo esto fue como que hecho en pantalla, ¿no? De manera virtual. Y en el segundo año de la pandemia pudimos ir a Cozatlán y a Ixhuatlán del Carvajal, que son las dos municipalidades de Suyo, donde hicimos los encuentros, los cafés mundiales y las entrevistas a profundidad. Entonces, colaboran conmigo las mujeres de vinculación y desarrollo agroecológico en café, Vida AC, que es una organización campesina y que tienen 2 marcas, una que se llama FEM Café y otra que se llama Mujer que Sana, de medicina herbolaria. Todo el propósito teórico de mi investigación parte de la problemática alimentaria que vivimos, ¿no? Que nos lleva a una crisis muy grande y de muchas proporciones. Y desde el movimiento campesino tenemos alternativas de fomentar la justicia social y ambiental, y el movimiento campesino, uno de los más importantes del mundo, que es la Vía Campesina, propone la agroecología y la soberanía alimentaria como una salida a este estado de multicrisis, ¿no? Y la soberanía alimentaria y la agroecología hablan de igualdad política, entonces hay que tener una perspectiva feminista activa. ¿Y qué es esta perspectiva feminista activa? Es hablar desde la base, es pensar desde la base, desde las mujeres campesinas, indígenas y negras, lo que ellas necesitan, lo que ellas proponen como bandera de lucha. Entonces aquí está algunas de ellas que son comunes, ¿no? El acceso a tierra, el fin de violencias, la distribución equitativa de poder y tareas, la participación en todos los campos, ¿no? En todas las áreas, en todos los procesos, y principalmente la lucha por los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. No solo la nutrición, pero la nutrición es muy importante, ¿no? Pero de todos los derechos. Y de ahí también es muy importante hablar desde de las comunidades indígenas y comunidades equiparables que en Brasil llamamos comunidades tradicionales, porque son las que preservan la agricultura y transmiten los conocimientos, ¿no? Y desde estas comunidades las mujeres hablan en igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Entonces es muy importante traer también los hombres y toda la diversidad de género para este
en estos discursos, en estas políticas, ¿no? Y las mujeres, ellas son muy importantes porque preparan y ofrecen alimentos culturalmente adecuados. En esta preparación de alimentos, ellas reafirman su posición social y reivindican las mujeres como actoras claves en el proceso. Y nosotras mujeres, cuando hablamos, no hablamos solo de alimentos, no hablamos solo de platillos, hablamos de afectos, de sensaciones, de vivencias y de emociones. Y todo esto nutre mucho la vida en nuestros territorios. Y ahí traigo dos pensamientos, uno de Sofía Dollar, que es organizadora de la Marcha Mundial de Mujeres, que habla que una de las mayores esperanzas para el florecimiento de la soberanía alimentaria es la afirmación del conocimiento y contribución de las mujeres en materia de producción, preparación y distribución de alimentos. Y el otro viene desde el pensamiento científico feminista de Martha y J. En una infinidad de espacios y contextos, los conocimientos de las mujeres están más acordes con la supervivencia de la especie de que los conocimientos construidos y practicados por la cultura patriarcal, donde el mercado y la acumulación de capital rigen los fines. Entonces, estas son las teorías, las bases teóricas de este estudio que yo hago, la soberanía alimentaria, desde la perspectiva de la vía campesina y los saberes de las mujeres. Y aquí hablamos de los saberes de las mujeres feministas campesinas. Y mi estudio empezó en 2021 con este primer ensayo, donde sacamos los 7 principios de la soberanía alimentaria para las mujeres. Y dentro de estos 7 principios identificamos 3 que eran complementarios y aportan la noción de soberanía alimentaria, que es la recolección de alimentos, la salud integral y el trueque. Quiero llamar la atención que este ensayo, él fue escrito a muchas manos y a manos campesinas. Entonces, las mujeres cafetaleras, 7 de ellas, escribieron este ensayo con nosotros. Entonces, también en búsqueda de una justicia epistémica, de hacer con que la academia sea hecha desde de una otra manera, ¿no? Y ahí cuento 2 historias. No voy a contar la tercera porque la tercera que nos va a contar es doña Irma. Voy a contar la historia de la recolecta y la historia del trueque. Y la recolecta pasa en la primavera principalmente, en tiempo de agua, cuando truenan y suenan las chicharras. Es la época en que las mujeres cafetaleras más recolectan alimentos y utilizan toda su creatividad para alimentar a sí y alimentar a su familia. Entonces la recolecta incluye saberes que vienen desde la cocina de humo, incluye muchos cuidados, principalmente el autocuidado y cuidado con el territorio. Entonces, como hablan Diana Espinal y Ivette Ascon, el cuerpo, territorio, tierra, y implica todo el sentir, pensar el territorio y la agroecología. Y las mujeres incluyen la ética del cuidado y la reproducción social en este movimiento de la recolecta. Y esto influye mucho en la conformación de redes de reciprocidad, que son muchas, en fortalecer las relaciones con el territorio y nos invita a pensar otro sistema alimentario, lo más importante. Entonces, este otro capítulo del libro, que es la parte de la tesis, tiene como objetivo analizar y complejizar el concepto de soberanía alimentaria a partir de las experiencias, prácticas y saberes de las mujeres cafetaleras, partiendo de la recolecta. Y ahí hablamos de la soberanía alimentaria como un marco político en construcción. Y las mujeres aportan primero a este primer derecho, que es de la alimentación. Entonces, la alimentación, derecho humano básico que se vive siempre en el cafetal agroecológico. Y ahí ellas hablan de la importancia de los cafetales para tener alimentos sanos para comer y que la manera diferente de producir les da variedad de comida. Hablan del círculo virtuoso que es la agroecología campesina y de los alimentos culturalmente adecuados, ¿no?
para decidir qué comer y resgatar las formas como se prepara estos alimentos. Protección de los bienes naturales, acuerdos de acceso a identidad cafetalera. Ellos hablan del vínculo con el territorio, que es importante conocer el territorio, conocer la estacionalidad principalmente, el cuidado, que es conocer las fincas donde no se fumigan y que se cosecha nada más lo que se va a ocupar, ¿no? Hay una ética en esta recolecta y que los espacios de recolecta son de uso común. Entonces, no importa si es mi propiedad o si es su propiedad, la recolecta se puede hacer en los varios espacios, en los caminos, en las fincas, pero con cuidado. No es cualquier tipo de recolecta, no es cuidando este espacio. Y la ética entre el humano y el no humano. Entonces, los insectos, ellos cuidan, ellos respetan. La relación con las plantas que se come, la relación de una misma y la relación con otros seres, ¿no? Las aves y los otros animales que viven en la finca. En paz social y control, ellas hablan de la importancia de estar en colectivo, de relacionarse y de estar en red con otras mujeres, de la transmisión de conocimiento, cómo es la transmisión, cómo conocieron estos alimentos y cómo el conocimiento se está transmitiendo. Y de que estos espacios de recolecta son espacios para autocuidado, para salir de la rutina, para distraerse, relajarse, divertirse en familia o con las compañeras. Y también, claro, de la memoria biocultural, porque se requiere un conocimiento muy grande de todo lo que es la planta, cómo se cosecha, cómo se prepara, qué se hace con ella y para qué sirve, ¿no? ¿Y cuándo es esta época que están estas plantas disponibles? Hablan también de la organización solidaria del comercio y acceso a los alimentos. Entonces, son relaciones no basadas en el dinero y relaciones basadas en la reciprocidad, en el trueque principalmente. De la cosmovisión no voy a hablar mucho porque les va a brindar una bonita presentación doña Irma, pero habla de reciprocidad, de reconexión y de la salud integral, que es de cuidado con la salud física, mental, emocional y la espiritual también. Entonces, la cocina de humo se expande al territorio. Para las mujeres cafetaleras, la recolecta aporta al concepto de soberanía alimentaria en la toma de decisión y acción por una alimentación sana, nutritiva, aprovechando la riqueza biocultural local. La recolecta se hace todo el año, pero principalmente en los periodos de lluvia y son principalmente en un tiempo-espacio donde los ingresos económicos disminuyen mucho. Entonces, es muy importante la recolecta en este tiempo. Que el manejo agroecológico les da una gran diversidad de alimentos y el resgate, mantenimiento y transmisión de los saberes y la gestión de los bienes naturales y territorial que está implicada la ética del cuidado. Entonces, las mujeres expanden la cocina de humo a todo el territorio. Los espacios de sembrío y los espacios de recolecta también son los espacios de cocina. Y hablando ahorita del trueque, que es la segunda historia que les voy a contar, empezó con el pensamiento de doña Clara, que es una cofundadora de Vida, y nos trae un pensamiento muy importante de lo que es el trueque. Este es un movimiento hacia el capitalismo, es un movimiento que hacemos los pobres, sí, para quitarnos esas estructuras que nos han implantado, que nos han puesto, que nos dan, que nos marcan. Esto es algo nuestro. Es un movimiento por la resistencia de los pueblos. Eso es un movimiento por guardar sus semillas. Es un movimiento por sus formas de vida. Es un movimiento para subsistir en el tiempo con nuestras creencias, con nuestra cultura, con otras formas de vida, con lo que somos. Esto tenemos que decirlo. Todo esto conlleva este movimiento. Ese movimiento tenemos que fortalecerlo y tiene que ser cada día mucho más grande y que combinar pues a todo mundo, principalmente a los jóvenes y las jóvenes. Y ahí aprendí con el troque con doña Mago, con una historia súper bonita
de resistencia porque ella se casó y se fue a vivir a otra comunidad y su compañero no quería que ella fuera al trueque. Entonces ella dijo, no, yo voy. Y empezó a ir al trueque nuevamente porque aprendió con su mamá y empezó a traer a la casa diversidad de comida. Y su compañero al principio no quiso comer la comida que ella preparaba, pero después dijo, bueno, que está chido esto de hacer trueque porque tenemos diversidad de comida, ¿no? No hay que comer solo huevo, solo plátano, porque se puede traer maíz, se puede traer muchas cosas y esto es la importancia del trueque. Aprendí también sobre el trueque con doña Esperanza, que hace trueque a mucho, y con doña Irma. Fueron las 3 grandes conocedoras del trueque que me enseñaron un montón. Y también aprendí con mujeres más jóvenes, con Lucy y con Denise y con Gisela, porque ellas con la pandemia también empezaron a hacer grupos de trueque de Facebook. Entonces es como utilizar las herramientas contemporáneas para permanecer un conocimiento, una práctica ancestral, ¿no? Una práctica y un conocimiento ancestral. Entonces esto es muy interesante y muy bonito cómo se va cambiando las cosas, pero manteniendo estas prácticas, ¿no? Aquí es el mercado en Coscomatepec, donde van las mujeres de Ixhuatlán del Café. Es una calle donde cada una pone sus puestos y ahí hacen todo el de trueque. Y aquí el trueque itinerante que hacen las mujeres de Cozaltlán, de Pedra Parada. Y son varias comunidades y el trueque va cambiando, a cada quincena va cambiando de comunidad donde hacen el trueque. ¿Y qué se lleva al trueque? Se lleva el excedente. Entonces, primero se asegura el suministro de la familia y después lo que se sobra se lleva al trueque. En Coscomatepec encontré a esta niña que tenía una canasta, una petaca llena de maíz y estaba cambiando por plátano. Plátano y café son 2 cosas muy importantes que las mujeres llevan. Y cambian por el maíz. El maíz se siembra, se cosecha arriba en el monte. En la montaña, de las comunidades de arriba. Entonces ellas como están un poquito más abajo, sembran otras cosas y ahí van intercambiando con estas comunidades de arriba. Y esta es la importancia, frutas, entonces muchas frutas que nos dan acá abajo, ellas intercambian con las comunidades de arriba. El maíz y el frijol que está en la dieta mexicana todos los días, ¿no? Y esta es la importancia, y ellas llevan su café, llevan su plátano, llevan el guaje, aquí está el guaje. Y la principal importancia entonces es esa diversificación de la dieta, con lo que crece en otras regiones. Aquí en esta mesa, mitad de lo que está en esta mesa fue troqueado, fue intercambiado. Entonces se aprende la solidaridad entre las personas y a valorar su trabajo y su producción, el sentimiento de cuidado colectivo y tener mayor conciencia de lo que realmente necesitas. La pandemia facilitó con que, el trueque facilitó con que mantenieran su comida y también ropas. Muchos objetos y ropas fueron intercambiados durante la pandemia. Y el trueque también es importante porque valora el trabajo que hacen las mujeres, que apoya la economía. Y el trueque ellas ahorran más o menos 600 a 800 pesos mexicanos. Crea lazos de amistad, es un espacio de encuentro y a ellas les orgulla mucho hacer esta plática del trueque. Y también admiran las señoras, ¿no? Entonces es un conocimiento que va pasando de generación a generación y ellas admiran mucho el conocimiento de las señoras, que mantiene viva esta tradición. El trueque tiene valores, ¿no? La palabra, la justicia, la humildad, la reciprocidad. Entonces son valores que están ahí adentro del trueque, de valorar justamente su producto, de intercambiar cosas con calidad y en buen estado, ¿no? Y también de cambiar su propia producción. Es una ética dentro del trueque. ¿Y qué se aprende? O sea, el trueque requiere conocimiento, requiere disposición, desarrollar la aptitud y la habilidad de negociación, tener autoconfianza, no tener pena. Y se aprende a relacionarse comercialmente y socialmente, a quitar la vergüenza y la pena, a comer y probar otros alimentos, ¿no? Y también se cambia conocimiento, se cambia recetas, se cambian muchas cosas con el trueque. Entonces, estos dos
procesos que yo hablé más de la salud integral que va a hablar doña Irma, desde el pensamiento feminista campesino y desde el territorio biocultural que ocupan estas mujeres, ¿no? Ellas aportan a la soberanía alimentaria en 4 principales puntos. Para alcanzar una dieta culturalmente apropiada es importante fortalecer las dietas basadas en los alimentos recolectados y salvaguardar los saberes de las mujeres. Los espacios de recolecta son espacios políticos comunes y colectivos, así que su uso y cuidado no es solamente de quien posee la propiedad del terreno, sino de toda la comunidad. La recolecta y el trueque contribuyen a pensar otra racionalidad económica, basada en valor de uso, basada en reciprocidad y no de cambio. La dimensión espiritual es ética y política, entonces considerar la cosmovisión nutrida por las mujeres cafetaleras y todas las mujeres campesinas, indígenas y negras fortalece el concepto de soberanía alimentaria en todos los sentidos. Estas mujeres tienen una comprensión profunda de los procesos ecológicos y ecosistémicos desde la agroecología campesina que hacen, ¿no? Y la recolección va mucho de esta memoria biocultural y del conocimiento de las mujeres. Y de un proceso de reciprocidad con la naturaleza principalmente. La recolecta trae unión familiar, identidad campesina y el sentimiento de pertenencia al territorio. Y ahí con estos saberes, las mujeres cafetaleras, ellas van bordando estas servilletas para las tortillas de soberanía alimentaria, con el hilo verde de la recolecta, con el hilo marrón de la canasta del trueque y con los hilos de colores de la salud integral, el hilo morado del feminismo y el hilo rosado del cuidado del cuerpo físico, del cuerpo mental y de lo espiritual también. Y les agradezco mucho por haberme escuchado en este día. Y dejo de compartir. Y paso la palabra a doña Irma, que tiene sus 25 minutos para compartir sus saberes con nosotras. Como si fueras a dar clase. Pues buenos días a todas y todos los que nos acompañan en esta sala. Antes que nada, nuestro agradecimiento infinito por acompañarnos. Y bueno, yo les voy a hablar el uso de las plantas como alimentación y curación para nuestros cuerpos. Bueno, nosotros, una servidora y los que estamos aquí, formamos o estamos dentro de VIDA, que es Vinculación y Desarrollo Agroecológico en Café. Somos una organización social campesina consolidada que genera iniciativas locales exitosas en colaboración con familias, con comunidades, con redes y movimientos para lograr una salud holística, una soberanía alimentaria y una autonomía económica basada en relaciones amorosas con la madre tierra, el feminismo y la agroecología. Bueno, pues entonces, ¿cómo está conformado nuestro círculo? En la organización comunitaria hay un consejo de mujeres de mayoras y mayores, coordinadoras de iniciativas, comunidades de aprendizaje, consejo directivo y un consejo honorario. ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, antes de empezar a hablarles de esto que es la salud holística, ¿no? Es como la agroecología ha podido, y yo hablo también desde lo personal, sanado
no solamente físicamente, ¿no? Entonces, el hecho de ser una mujer campesina, de haber nacido ya dentro del café, desde que mi madre me quitó el pecho, posteriormente me llenaba el biberón con café, ¿no? Y esa ha sido nuestra alimentación, entonces, por lo tanto, no hay ningún miedo de que me va a quitar el sueño, de que me va a provocar ansiedad, etcétera. Todos los tabús que hay acerca del café. Bueno, entonces, como nuestra eje transversal género e inclusión, está la soberanía alimentaria y economía solidaria, que ya nuestra amiga Telma ya nos hizo favor de ampliar información. Y luego el buen vivir, y cómo todo esto nos ha llevado a la salud y a la espiritualidad como mujeres que vemos el campo, vemos las fincas, no como un medio de reproducción, sino como un medio de vida, de salud, donde compartimos los alimentos con los animales, ¿no? Con los insectos. Y bueno, pues hemos ido creando un espacio amigable con los seres vivos y con los no vivos también, ¿no? Que también todos merecen respeto. Bueno, entonces, ya se habló de las cocinas tradicionales, del trueque, los mercados campesinos, de la milpa y la transformación artesanal, de los grupos de ahorro solidario, café de especialidad, bueno, en cuanto a la economía solidaria, perdón, como aquí tenemos incluidos a los grupos de ahorro solidario, café de especialidad, con nuestra cafetería, el café que se encuentra en Iguatlán, actividades también como el turismo campesino, las familias de la niebla, que son las mujeres que han hecho todo un laboratorio de las cocinas para transformar los productos, los alimentos, que no solamente en el cafetal, sino también los que son producidos se producen de manera silvestre, y que también hay un respeto hacia estas cosas, ¿no? Silvestres, de que pues no podemos ser depredadoras, ¿no? Aunque se dan solitos, digamos, hay que ayudarlos también y cuidarlos. En cuanto a la agroecología, bueno, pues nosotros ahí estamos con el cafetal comestible, las ecotecnias, los biopreparados, los fondos de semillas, tenemos la escuela campesina e incidencia en política pública. Y bueno, lo que va a marcar todo este tema de que estamos hablando, bueno, pues últimamente estamos haciendo con las mujeres círculos de autocuidado y salud emocional, todo esto combinado con la herbolaria y las parejas nativas del territorio, ¿no? Siempre, principalmente como mujeres, tenemos doble, triple jornada, la casa, los hijos, y luego el cafetal, y que el café, pero luego también estamos en la movilización social, ¿no? Entonces queremos ser como la Mujer Maravilla, todólogas, y al rato no pensamos en todo ese daño que nos estamos causando, ¿no? Nuestro cuerpo como territorio. Y bueno, pues entonces de ahí tenemos que pensar como mujeres, como familia, un poquito de manera egoísta. O sea, si queremos que nuestra familia esté bien, nuestra organización, nuestra comunidad, tenemos que partir de estar bien nosotros y no estar, siempre criticamos la explotación del sistema y no podemos caer en esa sobreexplotación personal, ¿no? O sea, que está en mi salud, lo que pienso, lo que siento, lo que me duele, o sea, cómo me curo, cómo me trato, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es la alimentación?
Para nosotros, ¿cómo lo hemos concebido en vida? Bueno, pues es un acto sagrado para nutrirnos, sanarnos y también como una forma de reconocer que los alimentos representan nuestra conexión con el territorio y con nuestra ancestralidad. Aquello que nos conecta a la vida, a la madre tierra, porque no solo se trata de llenar el estómago, sino también el alma. Sembrar y presembrar las plantas que nos alimentan nos convierten en guardianas de las semillas, además de que recuperamos los saberes de nuestros linajes y los ponemos en práctica, no nada más lo que nos contó la abuela, pues hay que, ya me lo dijo, no, sino es que hay que practicarlo para ir sanando todo ese linaje. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay algunas muestras de los carteles que hacemos para los trueques que hacemos en la región. Bueno, trueque y cocina tradicional. Es gratificante ir armando tu morral y llevar el trueque, lo que se recolecta pues del campo, ¿no? El ítem. Y también a mí esta parte que me emociona mucho del trueque, cómo nosotros diversificamos nuestra alimentación. Nosotros vivimos en una zona capitalera y les voy a poner el ejemplo de mí. ¿Qué llevo al trueque? Yo solamente llevo café y sabemos que el café no es un alimento básico, ¿no? Entonces, también en mi región hay plátanos, hay naranjas, hay quelites, hay todo lo que se da en la zona capitalera. Pero luego establecemos el trueque con personas de la zona alta, de la montaña, donde no hay café, hace frío, ¿y qué tienen? Tienen habas, tienen ocote, tienen papas, peras, manzanas que nosotros no tenemos en nuestra región. Entonces, sobre todo en tiempo de frío, yo nada más voy con mi bolsita de cuarto de café y cambio por hortalizas, por manzanas, por papas, por cosas que no hay en mi región. Entonces, ¿cómo de esta manera yo, solo con el café, puedo diversificar el platillo, ¿no? La alimentación de toda mi familia? Y además también algo que se da en los trueques no solamente es el intercambio de alimentos, sino el intercambio de ropa, de zapatos, de algunos otros artículos que estén en buenas condiciones. Y lo que en un tiempo pudo haber sido vergonzoso para mí, ahora es un orgullo, por ejemplo, usar unos zapatos que me llevé de un trueque. ¿Por qué? Porque son cosas que les estamos dando una segunda oportunidad, una segunda vida y que reducimos el nivel de basura en el mundo. Principalmente de ropa, ¿no? Que ya hay mucha basura. Bueno, luego pues, la cocina es un espacio pues donde transformamos todos esos alimentos, ya sea en comida o en medicina. Es un espacio donde practicamos la autonomía y la decisión de qué comemos y cómo lo comemos. También es un disfrute, ya que evocamos momentos con las madres o las abuelas que nos fueron enseñando muchos secretos culinarios y herbolarios, ¿no? Y digo disfrute porque también tenemos que aprender a disfrutar lo que comemos, a degustarlo, a percibir esos sabores del orégano que le pusimos a la sopa, lo dulce de plátano, el sabor de los frijolitos, de las flores, de los chilitos, ¿no? O sea, que esos sabores penetren hasta nuestro cuerpo. Todos esos alimentos, cómo van sanando nuestro ADN, ¿no? Y no estoy hablando de sanar, de ir a la farmacia y llenarme de productos químicos. La que sigue, pues, y bueno, antes que esto es sentir que merecemos lo que comemos, ¿no? Pero luego llegamos, bueno, les hablo de las mujeres del campo, que se levantan primero que nadie, empezamos a hacer las tortillas y comemos, y antes de irnos al cafetal cuidamos que haya noche para los niños que se vayan a la escuela. ¿Y cómo como yo, no? Entonces, vengo una tortilla y parada y corro para allá, y no se diga de los estudiantes que iban con su torta comiendo, no, ni siquiera se da ese momento de merecimiento y de que nuestro cuerpo pueda recibir todo lo que le quitemos, todos esos elementos sagrados, para que realmente cumplan esta misión de alimentar nuestro cuerpo y nuestra alma. Bueno, entonces, ¿qué es la salud?
Pues antes que nada es ser consciente de que hay una responsabilidad de hacer un equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos, lo que comemos y lo que hacemos. Entonces, para esto es importante ver cómo la salud o la cura tiene que ser de manera holística, no solamente es que me duela algo, me tomo una pastilla y se me quita el dolor, no, porque la raíz de malestares y problemas pues tiene otros consecuencias, bueno, pues son más emocionales. Entonces, si me duele la panza, porque me duele, ¿no? Como comí, en qué condiciones lo comí, son cosas que tenemos que ir revisando para que realmente podamos tener una salud integral, ¿no? Y bueno, algo que yo amo y que me ha gustado muchísimo son los círculos de mujeres para la salud emocional. Estos espacios nos permiten reunirnos, reencontrarnos, dialogar, apoyarnos, convivir, compartir nuestras vivencias, donde nos escuchamos las unas a las otras sin juzgarnos ni criticarnos. Y como que eso también ha sido como mucho, como el secreto, la clave de nuestra organización, sobre todo en las mujeres, ¿no? Porque luego dicen que mujeres juntas, vivir juntas. Y cómo nosotras hemos podido ir practicando no solamente la solidaridad y la hermandad entre las mujeres, sino también la sororidad, ¿no? Y poder erradicar todos esos mitos que dicen que el mismo patriarcado ha inventado de que tratar de mantenernos separadas, ¿verdad? Aisladas y enfermas. Y enfermas sobre todo para que podamos ser sujetas de manipulación, ¿no? Entonces, cómo la forma en que hemos trabajado en los círculos nos ha permitido, pues, realmente trabajar con las mujeres sin juzgarnos ni criticarnos, para poder avanzarnos y no ponernos trabas unas con otras. Y bueno, las plantas y nuestros cuerpos, alimentación y nutrición. Es importante hacernos conscientes de que somos merecedoras de los alimentos y recibirlos con respeto, calma y amor. Aprender a escuchar nuestro cuerpo, a percibir nuestros dolores, de dónde vienen, y también tener la capacidad de usar las plantitas para que estas nos ayuden a mejorar el estado de nuestro cuerpo. Y bueno, como por ejemplo en el cuerpo áurico, esta aura que nos recubre, que no la podemos percibir a simple vista, ¿verdad? Como cuando utilizamos estas plantas como el albahaca, la ruda, que luego vamos con alguien que nos dice, hay personas que no creen en eso, ¿no? Pero es la energía, ¿no? Entonces, como cuando hacemos nuestro rollo de flores y le damos una barrida a una persona, como si tuviéramos una cámara, cómo se percibe el cambio de colores, cuando su aura resplandece, ¿no? Entonces nuestras emociones se equilibran y podemos estar más tranquilas, sin angustia, ¿no? Entonces ese es como nuestro cuerpo áurico, ¿no? Hay otras alternativas que se pueden utilizar para poder cambiarlo. Y bueno, mejora nuestro estado de ánimos y nuestro cuerpo áurico está equilibrado, pues estamos contentos, nuestra actitud es bonita, ¿no? Para con las demás personas. Y los colores están bonitos. Y si están grises, pues vamos a estar tristes, apagadas, apáticas. Y bueno, pues esta es la forma en cómo por eso hay chamanas, hay curanderas que te hacen tu barriga, tu limpia con el huevo, ¿no? Cosas que son maravillosas. El cuerpo físico, pues ya decimos, es lo que podemos percibir como los dolores, y que lo podemos también con las plantas, incluso las mismas plantas que nosotros ponemos en la sopa, el orégano, el epazote y todo lo que le da sabor, no solamente es para eso, para dar el sabor, sino también para poder ayudar a nuestros alimentos para que nuestro organismo los pueda asimilar. Mental, también decimos que somos lo que pensamos. ¿Cómo nuestro contacto
en la finca, con los árboles, con los insectos. ¿Cómo va cambiando también nuestra manera de pensar, ¿no? Llegar a sentir que la tierra no es nuestra ni lo que tiene, sino que nosotros somos parte de, y por lo tanto tenemos la obligación de convivir en armonía con todo lo que hay en ella. El estado emocional, pues lo podemos ir cambiando, ¿no? Cuando convivimos con las mujeres, cuando nos escuchan, cuando escuchamos, como esta manera de sentirnos acompañadas. Entonces, pues, en lo espiritual es cuando entendimos que tenemos que cambiar el chip, ¿no? Que nos metieron los grandes empresas que nos venden alimentos procesados. Incluso, dicho esto, pues, con todo respeto, de la misma religión, ¿no? Como a veces nos va cerrando, nos va haciendo seres obedientes como zombies, y no podemos vivir la libertad, ¿no? De pensar, de y en lo que decimos. Entonces, ¿cómo la agroecología, de la soberanía alimentaria, cómo puede sanar todos los cuerpos existentes en un ente humano? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doña Irma. Gracias por compartir sus saberes. Quiero invitar nuevamente a Renata a que vuelva con su presentación y pido que la gente que está en la organización pueda compartir su presentación de ella. Y ella va a volver en la diapositiva 5. Sim, voltamos agora à pandemia, em 2020, em Manaus, quando a gente estava desenvolvendo estratégias para escoamento da agricultura familiar durante esse período. Então, nós desenvolvemos algumas estratégias, né? Uma delas foi a venda direta. Oi. No, solo para que yo pueda traducir rapidito, entonces me hace un espacio entre sus falas, Rena, por favor. Entonces, volviendo a la pandemia, en el primer año de pandemia, hicieron varias estrategias para garantizar la venda de alimentos para las personas de la ciudad, ¿no? Para que volviera un poco la cuestión de su seguridad y soberanía alimentaria. Sim, então foi a venda direta. Antes, os agricultores levavam a sua própria produção para a feira. Durante a pandemia, nós passamos a ir buscar essa produção no campo. Desenvolvemos um site, um programa de cestas e também estreitamos com as campanhas de doação, que passaram a comprar a produção da agricultura familiar e destinar para comunidades em insegurança alimentar de Manaus. Entonces ellos iban a recorrer las canastas en la casa de los campesinos para viabilizar la venta directa. Hicieron un sitio web y también empezaron a vender en línea las canastas orgánicas y participaron de varias campañas para promover la seguridad alimentaria en este momento de pandemia. A gente destaca aí a iniciativa do site, que é algo que a gente nunca havia desenvolvido antes e foi possível através de uma rede de economia solidária. E o site também foi possível a gente oferecer uma produção que nunca houve antes nesse espaço. A gente pôde produzir, pôde colocar à disposição alimentos que são ligados à agrofloresta, que só são possíveis de encontrar na feira presencial. E esses produtos estiveram disponíveis no site durante esse período da pandemia.
E as cestas foi muito interessante também, que a cesta é composta por aquilo que a terra pode oferecer naquele momento. Então, foi uma forma também de abraçar os agricultores e fazer com que uma parcela da população sensível, né, à causa, adotasse esse sistema onde aceita tudo aquilo que vem da horta, né, sem fazer diferença, né, do ingrediente, e passa a cozinhar com aquilo também que os agricultores entregam semanalmente. Então, desde el sitio web fue una experiencia exitosa y muy novedosa para ellas. Y lo principal es que desde el sitio web alcanzaron disponer alimentos de recolecta, muchos alimentos de recolecta, lo que los consumidores solo alcanzaban tener en las ferias, en la venta directa, pudieron ahora acceder desde el sitio web. Entonces, eso fue una cosa muy interesante. Y el otro fue las canastas. Una cosa que había en las canastas es que lo que estaba en las canastas, el consumidor no podía escoger, era lo que los campesinos tenían en el momento para ofrecer. Entonces, esto también hizo con que los consumidores consumieran una diversidad distinta de alimentos y también que utilizaran su creatividad y para hacer los platillos y para mantener su comida, ¿no? Su comida regional y saludable. Sim, pode passar para o próximo, por favor. Então, um pouco, e através das campanhas, nós pudemos fazer um trabalho também de escoamento de uma produção muito diferente daquela que acontece na feira, que mesmo na feira de orgânicos, a maioria dos consumidores ainda tendem a procurar somente pelos produtos convencionais, embora seja um espaço onde a gente vem, ao longo dos anos, educando o público para aceitar a diversidade, ainda é um desafio. Mas, durante esse período onde nós estivemos adquirindo produtos através da campanha, a gente pôde comprar alimentos que são da nossa cultura alimentar local, regional e principalmente indígena, porque os principais destinatários das compras através das campanhas eram comunidades indígenas em contexto urbano, por a gente entender principalmente que essas comunidades são extremamente vulneráveis, uma vez que quando a gente deixa os nossos territórios e vem para a capital, já não tem mais o contexto de roçado, que é fundamental para a manutenção da nossa cultura, e também já não encontra mais esses alimentos disponíveis no mercado, uma vez que eles estão presentes à venda na cidade de Manaus de uma forma muito pontual, salvo alguns alimentos como o tucumã, que hoje faz parte da nossa cultura alimentar amazonense como um todo, né? Não só da população indígena, mas outros alimentos como o piquiá, ou até mesmo o tucupi, que não é algo que faz parte do dia a dia, né? Da nossa alimentação diária, e que a gente pôde colocar dentro das cestas que foram entregues para as famílias nessas comunidades. Então, a gente alcança uma outra dimensão, né, dos alimentos, onde a gente entrega, além do alimento da cesta básica oferecida pelo mercado convencional, a gente pôde oferecer uma cesta que era da nossa alimentação tradicional. Lo importante de la campaña fue una campaña de arrecadación de alimentos y que los alimentos eran destinados a comunidades indígenas.
Y lo más importante de estas campañas fue que alcanzaron a poner adentro de la canasta básica los alimentos locales, los alimentos regionales. Entonces, Renata cita varios alimentos como el tucumán, el piquiá, el tucupí, que son básicos en la culinaria regional de las comunidades tradicionales. Y hay una diferencia que las poblaciones de la ciudad buscan en las ferias, en los mercados, los alimentos que son convencionales. Entonces, con las campañas, ellos alcanzaron a poner en las canastas el alimento tradicional. Y esto hizo con que alcanzaran un otro nivel de soberanía en estas comunidades, ¿no? Ay, me olvidé otro. Renata, por favor, hable un poquito menos, si no me olvido todas las cosas que... Foi interessante nesse período também, porque o alface, tão disputado na feira, passou a sobrar. E o piquiá, que a gente nunca conseguia vender em quantidade, quando vende, sei lá, 5 frutos, durante toda a safra, a gente conseguiu escoar toda a safra de piquiá através dessa venda. Então, isso foi também um indicador muito importante para a gente, né, de que é um caminho que a gente também deve procurar fomentar, né, essa economia solidária, que é um novo desafio para nós. E nesse contexto de economia solidária, foi muito interessante porque, por exemplo, lechuga, que era uma coisa que en el mercado había una búsqueda muy grande cuando estaban haciendo la venta directa, había una búsqueda muy grande por lechuga. Y el piquiá, que es un fruto regional, casi no alcanzaban a vender. Entonces, houve un cambio ahí de búsqueda por alimentos. La lechuga a veces sobraba y el piquiá, que antes sobraba, ya no sobraba más, empezó a tener una búsqueda mayor por los alimentos regionales. Sim, e quando esse piquiá chegava nas comunidades, havia uma comoção geral, porque é um alimento que pessoas não comiam há mais de 10 anos, às vezes era algo muito ligado às memórias dos seus territórios. Então, durante esse período de pandemia, principalmente, onde a gente viveu um isolamento terrível, isso foi algo muito importante. Ya me acordé lo que había olvidado. Es diferente. Sí. Es porque la pandemia en Manaus fue muy triste. No sé si alguien alcanzó a escuchar en las teles. Faltó oxígeno, mucha gente murió. Fue un momento de el encerro, que a quien le fue permitido hacer el encerro. Fue muy grave, fue muy mucha gente murió, ¿no? Por eso Renata se emociona. Y lo importante que habría que decir es que estamos hablando de comunidades indígenas en contexto urbano. Entonces no tienen espacios para hacer sus fincas, para hacer sus chacras. Entonces la alimentación cambió mucho. Y con las campañas de recaudación de alimento, ellos alcanzaban que ellos tuvieran acceso a la comida tradicional. Entonces, por ejemplo, el piquiá, que hablaba Renata, cuando llegaba la canasta llena de piquiá, de tucupí, de tucumán, las personas se emocionaban, porque a veces tenían casi 10 años que no comían este tipo de alimento, porque no es el tipo de alimento que está disponible normalmente, que está más accesible, ¿no? Como está hoy en día la lechuga, el tomate, la zanahoria, ¿no? Que es más, a veces está en el mercado y las otras cosas no están. Entonces, esta fue la importancia. Pode passar para o próximo. Hay que ir concluindo, querida. Sim, pode passar. E é sobre isso que a gente estava falando, né? Aqui foi o único lugar do mundo em que faltou oxigênio. Apesar de ter havido pandemia no mundo todo, aqui foi o único lugar onde essa condição
a nossa população foi submetida a essa condição. E isso demonstra um racismo ambiental absurdo sobre a população amazônica. Manaus foi o único lugar onde faltou oxígeno na pandemia. Isso demonstra o racismo ambiental, a condição de vulnerabilidade que está esta poblação. Estas imágenes são a gente comprando oxígeno e levando ao hospital para sus enfermos. E esta terceira imagem são de gente muerta, ¿no? La cantidad de gente que se moría cada día por la pandemia. Mais de 100 pessoas por dia, né? Mais de 100 pessoas ao dia. Pode passar para a próxima. E a gente foi se juntando, né, para além das campanhas de alimentação, para a busca de todo tipo de ajuda que pudesse chegar para a nossa população, de oxigênio, de medicamento, de tudo. As campanhas também não eram só por alimentos, eram por oxígeno e por medicamentos para apoiar a população indígena urbana. Sim, pode passar para o próximo. Nós foram 9 dias sem oxigênio em Manaus e 28 dias de lockdown nesse período. Então, essas campanhas elas foram extremamente importantes para a manutenção da agricultura familiar orgânica aqui na cidade de Manaus, para a manutenção da segurança alimentar das comunidades que estavam recebendo e para todo esse olhar tanto de negação como de possibilidades que a gente tem de avanço, né? De novos negócios, de posicionar também essa agricultura orgânica de forma solidária àqueles que também não têm condições de ir às feiras e adquirir o produto que tem a melhor qualidade possível e que faz parte da sua cultura alimentar. Então, todas essas estratégias foram muito importantes para manter a soberania alimentária e a segurança alimentar e nutricional destes pueblos neste tempo de pandemia. E é importante falar deste momento na história, não? Por toda esta questão do racismo ambiental que sofreram, mas também pensar que em meio a este caos, a esta problemática muito profunda, também há la gente unida, ¿no? Los pueblos unidos alcanzan a hacer la diferencia, ¿no? Y cómo es urgente que estos movimientos crezcan y que permanezcan nesse momento da história. Pode ir passando até o final agora, que eu vou falando. Então, um pouco do que a gente foi das nossas ações, do nosso trabalho voluntário. Pode passar. Nossos próprios carros levando as comunidades até onde chegou esses alimentos, né? Foram muitas comunidades na cidade de Manaus, pode passar. A comida tradicional ela é muito importante porque, além dela ser a nossa própria cultura, é onde a população mais pobre pode consumir alguns nutrientes, porque muitas vezes a população não está adaptada também a uma alimentação diversa, que possa oferecer ali os nutrientes necessários para que elas não venham a adoecer. Então, esses nutrientes, eles vêm muitas vezes por meio da nosso alimento tradicional, que hoje já não faz mais parte da nossa cultura por conta de várias questões, né? Então, é um alimento que ele traz também a memória afetiva, que está associado também às nossas cadeias de produção de artesanato. Então, é um alimento que tem uma importância de muitas dimensões para nós. E é muito importante a gente continuar mantendo essas iniciativas em prol dessas comunidades, principalmente indígenas em contexto urbano na cidade de Manaus. Então, a importância da comida tradicional
tanto para que estas poblaciones urbanas indígenas puedan acceder a un alimento nutricionalmente adecuado y culturalmente adecuado, y también que está en contexto de memoria afectiva, ¿no? Desde sus territorios originales. Y también es mucho de semillas y de cosas que están en su alimentación, también es parte de la artesanía, ¿no? Es de donde hace parte de una otra cadena de produção que é a artesania indígena. Agradeço muito pelo tempo de todos. A gente teria muito mais, né, para falar. A distância da crise só fez diminuir os apoios, né? Como a gente vivemos a crise de oxigênio no início de 2021, de lá para cá, cada vez menos temos recebido apoio para manter essa luta pela segurança alimentar. No entanto, a insegurança continua aumentando, há uma ausência total de políticas públicas para discutir, dialogar sobre essas questões em busca de soluções. Então, nós vamos seguir aqui em resistência e pode ir passando direto até o fim, assim, devagarzinho, por favor. Podem passar as diapositivas até o final. Temos hoje um parceiro importante, a Gastromotiva, e através dela temos uma cozinha dentro da comunidade. Depois de tantas doações, hoje nós temos uma cozinha que funciona toda semana entregando 400 refeições para a população de forma gratuita. Então, depois das campanhas, hicieron una cocina dentro. Puede ir pasando las fotos. Hicieron una cocina dentro de la propia comunidad y la cocina ofrece 400 platos por día, más o menos. Por semana. Por semana. Isso, pode passar. E por enquanto, essa é a estratégia que a gente está utilizando para resistir, né? Essa é a juventude da nossa comunidade que tem apoiado essas iniciativas. E pode passar. En apoyo de los jóvenes. Nossa estrutura. Esta es la estructura de la cocina. Pode passar. Algumas cozinheiras e apoiadoras. Las cocineras y apoyadoras del proyecto. Pode passar. E é isso. Comida é direito. Seguiremos em luta. Muito obrigada e desculpa por toda essa confusão de internet. Que bom que nós estamos juntos, apesar de toda essa distância, compartilhando saberes. Aprendi muito com vocês também hoje. Muito obrigada. Gracias a ti, Renata. Entonces, ¿pueden dejar de compartir, por favor? Quisiera preguntar a la persona que está ahí de la organización si todavía tenemos tiempo para preguntas o si ya cerramos el simposio porque ya son las 11:04. ¿Hay tiempo para preguntas? 10 minutos máximo porque 11:15 empieza la sesión del máster. Ok, entonces si alguien tiene alguna pregunta de la gente que nos está escuchando desde la transmisión de internet o de la gente que está ahí en el presencial, es hora de hacer las preguntas. ¿En el virtual no hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta en el presencial? Hola, quería hacerles una pregunta acerca, bueno, ya que trabajan con la diversidad de plantas, sobre todo pues no convencionales, pues cómo ven
¿cómo se dice? La parte del trabajo con el consumo. Pues bueno, todavía hay mucho trabajo que hacer en todos lados, pero creo que lo del consumo es la parte más importante. O sea, es como una parte muy, muy íntima, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas empezamos a ver de algunas plantas que se comen, que están a nuestro alrededor, pero pues aún así pues no es tan fácil, ¿no? Agarrarlas y usarlas, sino que es un proceso colectivo y, pues, no sé, más amplio, ¿no? Pues por eso mismo creo que es algo en lo que la agroecología puede avanzar, pues, hacia muchos lados. Bueno, me quería preguntarles si ven que con la crisis de alimentos, bueno, ¿cómo con la crisis de alimentos se puede darle más lugar a otras plantas? ¿Escucharon, Terma? Muchas gracias. Es algo sobre las plantas no convencionales y el consumo, ¿no? Sí. Te escuché bien. Ajá. Entonces, Kinupi Renata, ele pergunta sobre as plantas não convencionais e o consumo. Como que a gente, na agroecologia, pode impulsar esse consumo? Tu quer responder, Kinupi? Sim, sim. Então, prazer, Renata, te ver aqui também, né? Tudo jóia? Então, estava falando agora há pouco com uma persona na rede Punk pelo WhatsApp. Semana passada participei de uma banca de doutorado do Instituto Federal da Bahia, o IFBA, e lá a professora que estava defendendo a tese criou um aplicativo, vou mandar a você, para a Renata também, é o link e também nem necessita, porque está em Play Store, chamado ePunk, tipo e-commerce, né? E-mail. Então, criou-se um ePunk para cadastrar produtor, consumidor e restaurantes. Então, não sei se a pergunta da pessoa se referia a isso, mas a hora também nesse grupo estavam falando de uma coisa que hablo desde a defesa de minha tese em 2007 e que também no vídeo de coletivo Catarse sobre as punk. Muitas dessas punks não há consumo, não há venda, porque não há produção. Então, uma coisa que há e que estavam se falando em la rede punk no grupo de WhatsApp agora é sobre a carência de semillas, de plantas, de mudas, né, de propágulos, para que esta cadena de produção realmente se deslanche, se desenvolva, né, que há um progresso desta produção. Então, muitas das punk, a Renata mesmo citou algumas das tradicionais, né, como piquiá e tantas outras que, apesar de ser conhecidas, são negligenciadas, são subutilizadas ou não são consumidas, porque quem quer consumir não as encontra para a venda, nem para a troca, né? Como você falou das trocas, do intercâmbio. Então, não sei, não entendi tão bem a pergunta do rapaz, né? Mas se for nesse foco, a minha percepção é esta, que há necessidade de ter produção, tanto de propágulos, de muda, de plantinhas e sementes, para que tenha produção, para que isso chegue às férias e os comedores, os restaurantes. Você entendeu bem a resposta? Não habla muy bien. No, sí, claro que sí. Y no sé si doña Irma tiene una opinión al respecto. Bueno, una forma que nosotros nos ha ayudado primero, no solo para aprovechar las plantas no convencionales, sino para poder conocerlas, a veces las andamos pisoteando. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Mira, a través de las caminatas botánicas, los recorridos por el campo, pero acompañadas con una persona mayor que las conoce. Entonces, ¿cómo de esa manera hemos podido ir identificando esos felices que nacen a la orilla del camino, enredaderas, ¿no? Entonces, que nos han servido de alimento y de medicina. Y bueno, pues por eso es necesario, importante,
podamos ir transmitiendo, o sea, así como nosotros hemos buscado que nos enseñen, que nos orienten, cómo ya ese aprendizaje que hemos aprendido, cómo irnos transmitiendo a nuestros hijos, nuestras hijas y nietos también, ¿no? Para que vayan apropiando de toda esa maravilla que se llama de la naturaleza que fue experimentada. Súper, doña Ima, muchas gracias. Las caminatas botánicas son una estrategia muy bonita en las comunidades. Renata, tem alguma... Sim, acho que esse esforço da comunidade científica em organizar esse conhecimento é muito importante, porque é uma forma de manter isso para o futuro e fazer com que esse conhecimento também cresça, né? E, sobretudo, através da merenda escolar. Acho que é a principal luta que nós estamos agora empreendendo, porque é uma forma de educar a população através da base. E acho que é por aí que a nossa alimentação tem sido corrompida, né? Quando o Estado oferece uma alimentação ultra industrializada para a merenda escolar. Então, acredito que essa mudança, através da merenda escolar, também é muito revolucionária. Súper, Renata. Yo voy a traducir porque es muy importante la respuesta que dio Renata. En México no pasa esto, pero en Brasil los desayunos de los niños en la escuela son el gobierno que paga. Entonces, antes teníamos un programa de adquisición de alimentos de la agricultura familiar y esta comida de los niños cambió muchísimo porque era una comida mucho más diversa con el programa, pero el programa terminó. Entonces, la lucha continúa para que se haga un movimiento desde la base, ¿no? Entonces, que el movimiento de introducir los alimentos no convencionales, los alimentos agroecológicos y regionales y locales, venga desde la comida de los niños en la escuela. Y ahí se puede hacer todo un intercambio, un cambio cultural, ¿no? De comida ultraprocesada, que lo que hoy ellos están comiendo, hasta una comida culturalmente adecuada. No sé si hay alguna otra pregunta y también tenemos que terminar, infelizmente, pero muchas gracias por la pregunta, por la participación, por la audiencia. Agradezco muchísimo a Knup y a Renata y a doña Irma, que está ahí presencialmente con vosotros, a todas las compañeras de vida. Y estoy muy contenta y muy emocionada que al final logramos hacer el simposio, entonces agradezco mucho. Um beijo, muito obrigada. Saúde para todos, comida no prato. Valeu, gente. Foi muito bom. Obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer revê-las. E até mais. Sucesso aí. Um abraço para todo mundo. Tchau. Viva a agroecologia! Viva!